Adelante. Ok. El día de hoy, nuestro profesor, nuestro guía y facilitador es nuestro querido Ángel Nieves. Ángel es amigo de Más Ciudadanos desde que era una idea y siempre ha estado con nosotros en esta clase de proyecto de vida, en varios programas de formación y bueno, es uno de nuestros más grandes aliados. Bienvenido, Ángel. Voy a contarles un poco acerca de Ángel. Ángel es director y cofundador de Área Índigo, que es una agencia educativa increíble. Es gerente pedagógico en Huellas de Bondad y licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas, de la Universidad Católica Andrés Bello. Egresado del Diplomado en Gerencia Integral de Franquicias Sendecon, UNIMED, egresado del Diplomado de Transformación Digital, CIAP, UCAP, y del Programa de Formación Lidera, de Futuro Presente. Bueno, Ángel, bienvenido. Yo estaba muy ansiosa por la clase del día de hoy contigo, porque sabía que iba a ser increíble, y bueno, aquí estamos. Gracias, Tere. Gracias, José. Muchísimas gracias una vez más a Más Ciudadanos por esta oportunidad. Como lo decía José y lo reiteraba Tere, he dado prácticamente todas las clases de proyecto de vida en todos los programas, Jóvenes Ciudadanos y Haz lo que eres. Y bueno, muy contento y honrado de que me inviten una vez más a compartir esta clase, que es una de las que más me motiva, sí, más me interesa compartir. Y ya les voy a estar contando un poquito en el camino de esta sesión, de esta clase, por qué me interesa tanto compartir este tipo de contenidos o de reflexiones con los jóvenes, así como ustedes. Cuando hablamos del tema del título de la clase de hoy, que está vinculada con proyecto de vida, cuando quizá pensamos en un proyecto, pensamos en mucha gente trabajando por cumplir un objetivo o varios objetivos, ¿sí? Y bueno, la intención es que estas personas hagan ciertas actividades o ciertas tareas para lograr esos objetivos. Sin embargo, cuando hablamos de proyecto de vida o hacemos referencia a ese proyecto o a esa cantidad de tareas, objetivos y metas, desde el punto de vista personal, el equipo somos nosotros nada más. Es decir, nos corresponde a nosotros dirigir ese equipo o tener la batuta de las decisiones que se tienen que tomar para lograr esos objetivos, y quizá hace que sea un poco más complejo, que nos genere incertidumbre, nos genere un montón de emociones como ansiedad, que capaz en algunos momentos nos superan, etcétera, etcétera. Y la intención es conversar al respecto porque, tal cual como lo dice la pregunta, que si dejamos nuestro futuro al azar o no, yo creo que muchas veces o anteriormente pasaba que las personas, o mejor dicho, muchas veces, qué sé yo, nuestros amigos, nuestros padres, no planificaban demasiado su futuro, ¿sí? O capaz estoy cometiendo una locura al generalizar, pero pudiese pensar que hay personas que no planifican demasiado su futuro, sino que van actuando respecto o conforme a las cosas que van sucediendo. Sí, bueno, salí de primer año, me inscribieron en segundo año, ahora tengo que estudiar segundo año, y así voy avanzando. Salí del bachillerato y como todo el mundo va a la universidad, o quizá esa es una de las ideas que tenemos, lo que sigue después de bachillerato es ir a la universidad. Y a medida que he ido creciendo, he ido quizá compartiendo en varias de las universidades y los programas que mencionaba Teresa, me he dado cuenta que no necesariamente es así y que muchas veces quizá hay otras opciones, otras posibilidades, y de eso vamos a estar hablando. Antes de entrar en materia, me gustaría que, es decir, hacer unas preguntitas, tengo el chat abierto por acá y me gustaría que me puedan contestar, ¿vale? Cuando hablamos de futuro, de una vez, a mí lo que se me ocurre pensar es que estamos hablando de tiempo. Y cuando estamos hablando de tiempo, pienso en que, bueno, tenemos el presente, hoy, donde estamos hoy, el futuro, lo que viene o lo que está por venir, y el pasado. Y siempre se me viene a la cabeza esta pregunta. Bueno, tengo quizá una obsesión con el tema de los viajes en el tiempo y del futuro en particular en los últimos meses, por distintas razones, pero me viene a la mente esta pregunta, que es, si tuviese la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿iría al futuro o al pasado? Y es la pregunta que les quiero hacer. Si tuviesen la oportunidad de viajar en el tiempo en este momento,
¿a dónde irían? Y respondan por el chat, pueden responder con una P si irían al pasado y responder con una F si irían al futuro. Me gustaría saber a dónde les gustaría viajar si tuviesen la oportunidad de viajar en el tiempo. Pasado, tengo 3 pasados, futuro, ok. De las personas que han contestado, pueden escribir por ahí por el chat por qué viajarían al pasado, por qué viajarían al futuro. Me gustaría saber un poco por qué esas respuestas. Yo tengo la mía muy clara y se las voy a decir en unos minutos. Pasado definitivamente. Andrea, ¿por qué irías al pasado en vez de al futuro? Los leo. Ahora tienen pena. Bien, no les dé pena que les voy a hacer muchísimas preguntas, así que me gustaría que estén ahí activos. Hay demasiadas cosas inciertas en el pasado, en realidad. Ya. Escribiendo súper rápido. Ajá. Ok, alguien por acá. María dice que le gustaría corregir algunas cosas del pasado y en el futuro no sabe qué va a pasar. Está bien. Al pasado porque el futuro no tengo certeza. El futuro, ya que siempre he imaginado como todo moderno. Eso me gusta. Chévere. Interesante. Sigo leyendo por acá. Viajaría al pasado para recordar y vivir. Me gustaría revivir recuerdos. Iría al futuro porque mi pasado lo conozco, pero mi futuro no. Poderosa afirmación, Isabel. Mi pasado lo conozco, pero mi futuro no. Ok. Ahorita les quiero preguntar, ya me dijeron más o menos sus razones y por qué irían al futuro o por qué irían al pasado. Les quiero preguntar, si tuviesen la oportunidad de viajar a esa opción que escogieron, ¿cómo viajarían? Vamos a esperar que carguen allí un par de imágenes que les traje. A ver si las pueden ver. Bueno, les voy describiendo un poco las dos opciones mientras van cargando, si al final cargan. En la primera opción está viajar es decir, al pasado o al futuro, a través de las cuevas de Winden, que son las cuevas o es el pueblo donde se llevó a cabo una serie alemana que terminó hace unos meses llamada Dark. ¿Alguno de ustedes ha visto Dark? Pudiese comentar por allí si han visto Dark, ¿no la vieron? Ajá, exacto. Perfecto, qué bueno que la hayan visto. Entonces tenemos quizá la posibilidad de viajar en la opción 1, de viajar al futuro o al pasado, la opción que hayan escogido, a través de las cuevas de Dark, o viajar al futuro y al pasado con Rick y Morty, que incluso ellos tienen la posibilidad de viajar a otras dimensiones, pero vamos a quedarnos ahorita con el tema del futuro y del pasado porque es como un poco más real, a pesar de que no tengamos quizá la posibilidad. Rick y Morty, me gusta esa variedad. Entonces, respondan allí. ¿Se irían con Rick y Morty o se irían por las cuevas de Vindy? Ok. Ok. Interesante. Ajá, las cuevas, ajá, la opción 1 es viajar a través de las cuevas de Winden, que es el pueblo donde se llevó a cabo una serie llamada Dark, que trataba de viajes en el tiempo y otro montón de cosas. Y la segunda opción es viajar en el tiempo con Rick y Morty. Este dúo dinámico que son el abuelo científico y el nieto. Chévere, chévere, chévere. Me encanta que sean tan variadas estas respuestas porque hay mucho que aprender al respecto. Andrea Paz, puedes elegir el DeLorean. De hecho, les confieso que mi opción predilecta para viajar es el DeLorean, porque, bueno, Rick y Morty quizás es demasiado... Es decir, Rick y Morty y además Dark son series muy nuevas, es decir, que tienen unos años. Dark es del año pasado y Rick y Morty tienen unos pocos años. Y
Volver al Futuro es una serie una película, una trilogía y una serie animada que tuvimos en los 90 y a principios del 2000, que bueno, quizás es más contemporánea conmigo, pero no sé si con todos ustedes. ¿Todos han visto Volver al Futuro? ¿Alguno de ustedes vio Volver al Futuro? Claro, sí. Ah, qué bueno. Entonces ya sé que puedo, cuando me inviten otra vez, traigo Volver al Futuro. Entonces, brutal que podamos viajar al pasado al futuro y las opciones que escogieron, eso habla de, por una parte, las cosas que cada uno valora y con las cosas que se conecta, y además, quizá con esa añoranza en algunas cosas del pasado que nos gustaría volver a vivir o hacer, pero con todo esto, y les tenía la respuesta, o mi respuesta de si iría al pasado o al futuro, mi respuesta es ir al futuro, porque como lo decía creo que Isabel, ya mi pasado lo viví, es decir, conozco todas las cosas que ya hice y que pasaron, quizá conozco algunas cosas que pasaron antes de que yo naciera y creciera, pero no conozco nada del futuro. Y si hay algo que no puedo hacer y que tengo seguridad hoy, es de viajar al pasado. Pero tengo las posibilidades de construir o planificar ese futuro y por ahí va el tema que estamos conversando hoy, que es el tema de proyecto de vida. Entonces, como teniendo en cuenta ese argumento que les acabo de dar, me gustaría eh, invitarlos a viajar al futuro, ¿sí? Les quiero pedir que ahorita sea con el DeLorean, Ricky Morty o a través de las cuevas de Vinden podamos viajar al futuro. Entonces, para esto les quiero pedir que se sienten lo más cómodos posible. Cuando les digo cómodos es que tengan la espalda recta y puedan colocar los pies de manera firme en el piso, espalda recta, pies en el piso. Y si alguno se quiere concentrar, los invito a que puedan cerrar sus ojos y a que nos hagamos conscientes de nuestra respiración. Vale, entonces, para los que quieran, como les digo, cierren sus ojos, los demás les pido concentración y vamos a aprovechar nuestra imaginación para viajar al futuro. En este momento los quiero invitar a que viajemos al futuro. Vamos a hacernos conscientes de nuestra respiración, respiramos un par de veces con una inspiración profunda. Una vez más. Les quiero pedir que poco a poco vayamos viajando al 16 de octubre del 2025. Y lo primero que les quiero pedir, estando allí, 16 de octubre del 2025, más o menos las 3 de la tarde, que lo primero que hagan sea buscar un lugar donde puedan ver su reflejo. Es decir, donde puedan ver su rostro, sus expresiones, puedan mirarse a los ojos a través de ese reflejo. Puede ser un espejo, puede ser la cámara de selfie del teléfono, si están al aire libre, en un lago. Luego de ver su rostro, su cara, sus expresiones, les quiero pedir que vean cómo están vestidos, ¿sí? Vean su cuerpo, sus brazos, sus piernas, qué ropa tienen, cómo luce ese atuendo que están vistiendo en ese momento. Recuerden que estamos en el 2025. Poco a poco, luego de tener esa identificación, me gustaría que puedan levantar la mirada y ir registrando cuál es ese paisaje o ese lugar en el que están, ¿sí? Si están al aire libre, están en un lugar cerrado, traten de tomar fotos, ¿sí? Mentales de todo lo que están viendo en este momento. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el paisaje? ¿Cuál es la visual que tienen? ¿Qué está pasando a su alrededor? Si están con alguien, ¿quiénes son esas personas? ¿De qué están conversando en ese momento? Aparte del espacio en el que estás, las personas con las que estás compartiendo, lo que acabas de reconocer de ti en ese momento, ¿qué estás haciendo en ese momento, ¿sí? De tu vida o del mundo en el 2025? Me gustaría que puedan ir registrando cada una de esas cosas. Los olores, la sensación del clima,
alguna emoción en particular que pueda describir o ayudarlos a describir ese momento y esa situación. Me gustaría que hagamos un último repaso de todo eso que acaban de ver, que acaban de vivir 5 años en el futuro, en el 2025, 16 de octubre, y poco a poco, después de hacer ese registro, les voy a dar unos segundos para que lo puedan hacer. Vamos a ir regresando al 2020, 16 de octubre, en la clase de proyecto de vida de Haz lo que eres. Y aquí sí me gustaría pedirle apoyo a Tere, a ver si algunas personas que quisieran Aquí compartir, estoy. vale, que quisieran compartir esa experiencia que tuvieron viajando 5 años al futuro, ¿sí? En las que, bueno, pudimos ir cada uno a una realidad o a un futuro muy particular, y sí me gustaría que al menos 2 o 3 personas pudiesen compartir eso que vivieron o eso que lograron visualizar en ese viaje. Levantan la mano o colocan por el chat que están interesados en participar y los escuchamos. Ok, voy a ir Andrea y viendo a ver Sebastián. a quiénes le abrimos micrófono. Ok, ahí está. Muchísimas gracias, Tere. Te escuchamos, Andrea. ¿Sí? Creo que se le cayó la conexión, ¿será? Ya no está conectada. Ahí Se volvió. volvió a conectar. Chévere. Vamos a Ok, esperar. le digo, a ver si me escucha. ¿Aló? Te escuchamos, Andrea. Hola, Cuéntanos. perfecto. Hola. Qué fino verte por Bueno, acá. gracias, a mí también me pareció genial. Bueno, yo me vi en la universidad, estaba en un aula viendo clases. No capté bien en qué país, porque yo me veo en dos diferentes, pero creo que me adapté más al que está aquí en Venezuela. Me sentía ansiosa por estar dentro de un salón, cosa que no me ha pasado por ahora en esta cuarentena. No sé, fue como, ya llevaba un año en la universidad, 2 años, me sentía así como que estaba viendo una clase que ya llevaba tiempo. ¿Qué fue lo otro que dijiste? Me vi en el espejo y tenía el cabello más largo, em, tenía, tenía la cara maquillada, me veía más madura, porque bueno, ya debía tener 20 y pico. No sé, fue raro la experiencia. Raro, ¿por qué? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué sientes que fue raro? Porque no lo había pensado, o sea, yo siempre estoy imaginando, planeando un futuro, me gusta tener todos mis pasos bien calculados, pero no me había visto en 5 años, no me senté un día voy a pensar, imaginar, cómo va a ser esto, y ahora me siento como ansiosa, nerviosa, no sé. Vale. Muchísimas gracias, Andrea. Esos nervios van a ir pasando o no a medida que avance la clase, pero sí me gustaría que puedas registrar por escrito para ti esa sensación que tuviste y lo que pudiste visualizar. Al igual los invito a todos a que lo puedan escribir eh, ahorita o al finalizar la clase y lo tengan por ahí a la mano para, bueno, que puedan revisar algunas cosas que voy a seguir conversando con ustedes en la clase y además otras cosas que también van a experimentar en el programa. La Dele, está siguiente bien. chica, gracias. Gracias. Te escuchamos. Ariadne. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Cuéntanos. Mi experiencia fue totalmente agradable. Me sentí como en una graduación, ya graduada de la universidad, independiente, económicamente estable, una chica como que confiada en el momento que estaba y que se sentía orgullosa de sí misma.
y sí, confiaba en que también podía lograr más de lo que estaba en ese momento logrando. Con mi familia me veía una chica así como orgullosa y una chica que estaba logrando algo y que podía lograr más. Muchísimas gracias, Ariadne. Igual la invitación que le hice a Andrea, que puedas anotarlo, escribirlo y tenerlo para ti allí. ¿Sí? Gracias. Andrea, te escuchamos. Aló. Aló, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Cuéntanos. Ok, bueno. Primero, me gustó bastante el ejercicio estilo mindfulness. Me gustó bastante. Y nada, bueno, yo particularmente me vi en el backstage como de un concierto, de un toque. Me vi como en como un ambiente de luces así tenues, con las paredes vino tinto. Y un espejo así como de cielo a piso. Y no sé, me vi como más... la palabra que busco es como empoderada. No sé si tiene sentido. Pero me veía así como empoderada a punto de tocar en ese concierto. Y estaba como con los, ¿cómo se dice? Con el pit crew, con los chamos que arreglan los amplificadores, los micrófonos y todas esas cosas. Y no sé, me sentí, sí, como empoderada. Nunca había hecho ese ejercicio de verme dentro de 5 años, pero no sé, me entró como una emoción en el pecho porque es algo que quiero y que pienso que voy a lograr, así que, no sé, fue bastante interesante. Qué bonito eso que describes, Andrea. Qué bueno que haya sido así de gratificante. Y seguramente cuando suceda va a ser muchísimo mejor. Gracias por compartirlo y también anótalo por ahí. Matías, te escuchamos. Buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, yo me vi dentro de 5 años, vi como varios futuros al mismo tiempo. Había uno en el que estaba al lado de un edificio, pero no sé dónde está no sé en qué edificio estaba, era uno muy extraño, pero bueno, no pude identificar dónde estaba, pero me sonaba familiar, me veía a mí mismo como, bueno, casi igual, solamente que con el pelo largo y, bueno, vestido con unas camisas así de cuadro y unos jeans y otro futuro que vi era casi lo mismo. Me veía exactamente igual, pero estaba caminando por la ciudad universitaria, como si estuviera yendo a una clase. Fue interesante y a la vez así como impresionante. Qué bueno que haya sido impresionante y que, bueno, varias de las cosas que ya han mencionado es que quizá no lo habían hecho antes y los ha movilizado en cierta forma. Vamos a escuchar a Gabriel y continuamos con la sesión. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Yo sinceramente me vi como en un prado, como muy natural, nada de edificios, nada de en el reflejo del agua, como dijo usted, y me vi obviamente más grande, como más fuerte. Entendía que estaba estudiando y que logré ser fútbol profesional, que son las metas más o menos que tengo. Pero en general me veía como en un prado, sintiéndome relajado. Perfecto, Gabriel. Gracias por compartirlo. A todas las personas que pudieron, Naismel, ¿te gustaría compartirlo? Bueno, vamos a darle la palabra a Naismel. Teresa, porfa, y disculpa.
para escucharla y ahí sí continuamos. Gracias. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo en 5 años me vi estando en la universidad porque ya a mí me gustaría estar en la universidad donde se graduó mi mamá y yo me vi en esa universidad recibiendo clases de cómo podríamos ser abogados y me sentí muy rara porque no me sentía como a gusto en el lugar, me sentía como fría porque era muy raro verme en ese lugar, pues no me sentía como debería de sentirme, pues. Y me gustó esta experiencia porque así podríamos aprender cómo de verdad nos veríamos en 5 años, pues, y poder saber más sobre nosotros mismos. Perfecto, gracias. Andrea Nelis, mira, voy a avanzar en la clase y cuando pongamos la lámina de propósito, allí le voy a pedir a Teresa que te dé la palabra, ¿viste? Para que nos cuentes tu experiencia. Anótala y no la vayas a olvidar. ¿Sí? Para ir avanzando. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Quizá yo hace 5 años no había hecho ese ejercicio tampoco y me di cuenta lo poderoso que es pensar en las cosas que aún no han sucedido y cómo yo puedo prepararme para alcanzar esas metas, palabras que ustedes usaron hace un ratico, o alcanzar esos objetivos. Y tal cual, metas, objetivos, actividades, tareas, son las que podemos hacer o de eso se compone un proyecto y lo mencionábamos hace un ratico. La intención de esto no es que sea una clase demasiado técnica, sino que podamos reflexionar y tener algunas herramientas para ayudarnos en esa reflexión. Pero un proyecto con metas, objetivos, actividades, qué cumplir y qué hacer para lograr un objetivo macro, pierden sentido si no hay un propósito detrás. Y de hecho, la intención de esta sesión es que quizá podemos revisar en una bibliografía y encontrar proyecto de vida con varias definiciones y quizá formatos de hacer un proyecto de vida, pero quizá no se nos da el mensaje o no se nos invita a la reflexión de cómo podemos alcanzar ese proyecto teniendo en cuenta un propósito y lo vamos a ir construyendo a medida que avance la sesión. Entonces, el pasado son experiencias, ustedes también lo mencionaban en todo lo que escribieron en el chat al principio cuando les preguntaba a dónde les gustaría viajar. Y estas experiencias son hechos, son cosas que ya pasaron y que en cierta medida nos hacen ser quienes somos hoy. Razón por la cual, es una razón muy personal, por la cual no me gustaría viajar al pasado, porque viajar al pasado cambiaría quién soy hoy. Y quizá hay algunas cosas que me gustaría mejorar o que considero que podrían ser mejores. Pensar en eso me engancha a algunas situaciones, a algunas cosas que yo no puedo controlar y por las cuales no puedo hacer nada porque ya sucedieron. ¿Vale? En el presente, una de las cosas que considero vitales hacer, y es algo que empecé a hacer hace 5 años y ahorita les voy a comentar un poquito cuando me presente formalmente, es empezar a vivir con propósito y eso te va a ayudar a encontrar las formas, las oportunidades, a tener suerte, como le llaman por allí, es a estar preparado para aprovechar ciertas oportunidades o ciertos espacios para crecer y poco a poco alcanzar eso que queremos. Quizá muchas veces las películas o las comiquitas nos dan un mensaje errado, ¿sí? Por una parte nos invitan a algunas reflexiones muy bonitas y eso está bien, a mí me gustan las comiquitas. Sin embargo, el tema del esfuerzo que hay que hacer para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, para cumplir tu propósito, no se ve demasiado reflejado en una película de 1 hora y media o en un capítulo de una serie o de una película de 15 minutos. Ojo, me encanta Netflix, me encantan las películas, pero la intención es eso. Eso, por una parte, es entretenimiento y nos invita a reflexionar, pero en la realidad hay un montón de cosas, hay unas situaciones que para cada uno de nosotros es particular y es necesario estar conscientes y claros de cuál es esa situación, ¿sí? Para poder plantear un propósito que
tenga sentido, sea coherente con esa realidad y podamos nosotros llevarlo a cabo o hacerlo realidad. Y el futuro, que como les decía hace un ratico, estoy un poco obsesionado con este tema. Hace unos años dije que me gustaría ser futurólogo. Este año en particular, gracias a todas las cosas que han sucedido, confirmé ese interés de ser futurólogo, porque tienes la posibilidad de construir o crear el futuro. Suena loco, suena medio descabellado, pero hacer prospectiva, que es la palabrita que sale allí, que quizás no suena un poco rara, ya voy a hablar un poquito más al respecto, es imaginar, pensar, diseñar, y se usa mucho en el mundo empresarial, que es pensar en escenarios de las cosas que podrían suceder en ese futuro, tener en cuenta cuál es el futuro que a mí me encantaría que pasara, y las otras cosas que también pudiesen suceder, teniendo en cuenta que hay cosas que yo puedo controlar, es decir, que están en mi círculo de influencia, habilidades, fortalezas, recursos que dependen de mí, decisiones que dependen de mí. Entonces, ¿cómo yo puedo fortalecer todo eso que depende de mí para poco a poco ir construyendo ese futuro? Pero también tener en cuenta que hay un montón de variables que no controlo, que no dependen de mí, que dependen de decisiones de instituciones, ¿sí? Y también son variables que pueden afectar el hecho de que yo cumpla con el objetivo que tengo, la meta que tengo, de una forma mucho más rápida o que se retrase en el tiempo. Entonces, la prospectiva nos invita a pensar en esos escenarios posibles de futuro y planificar en torno a es decir, el futuro deseado o el preferible, el que a mí me gustaría que suceda. Entonces, ¿qué cosas tengo que empezar a hacer para? No vamos a profundizar demasiado en ese tema porque sería ver en otra sesión completa, hablar de prospectiva como tal. Si les gustaría hacer eso, pudiésemos coordinar luego para hablar al respecto y bueno, hacer algunos ejercicios que nos inviten a ver cómo podemos aplicar eso a nuestro día a día o a nuestra vida. Pero bueno, una primera manera de hacerlo es pensar o imaginarnos, como lo hicimos hace un ratico. Muchas veces nos concentramos en añorar el pasado o a recordar, que considero que no es algo negativo. A mí también me hace falta recordar y añorar ciertas cosas que he vivido, que han pasado, y como les he dicho hace un ratico, me traen hasta donde estoy hoy, siendo la persona que soy, haciendo las cosas que me gusta hacer de forma consciente y deliberada. Pero no pensamos demasiado en lo que puede pasar. Nos da miedo, nos da ansiedad, y por allí lo decían algunos de ustedes, nos da demasiada ansiedad pensar en lo que viene porque no sabemos qué va a pasar, si eso va a suceder así o no va a suceder. Y bueno, por eso es positivo imaginárnoslo, tratar de darle la mayor cantidad de detalles posible, así como lo hacemos con el pasado al momento de recordar, y eso nos va a impulsar en cierta medida a seguir por el camino que vamos, o a empezar a tomar decisiones y acciones que nos lleven hacia eso, o hacia ese lugar, o hacia esa situación en la que queremos estar. Y si tenemos una sensación negativa, o una sensación que no nos agrada del todo, bueno, pensar en que quizás estoy avanzando hacia un futuro en el que no me gustaría estar. Entonces, ¿qué decisiones también debo tomar por allí para cambiar mi rumbo? Y por allí vamos a estar también conversando en ese sentido, en las cosas que están preparadas para hoy. Allí les tenía un GIF y les quería decir que quizá viajar por las cuevas de Vinten es una opción en este ejercicio que hicimos, irnos con el DeLorean y con el profesor Emmett y Marty McFly es otra opción, irnos con Rick y Morty también es otra opción. Sin embargo, y aquí había un GIF que cuando les comparta la presentación no van a poder ver, que la máquina del tiempo, que no ha sido inventada, sino que viene con cada uno de nosotros en nuestro cerebro, y es la que nos permite constantemente tomar la decisión de si vamos al pasado o de si invertimos esfuerzo y tiempo en ese futuro que queremos, y tener en cuenta qué cosas tenemos que empezar a programar acá, cosas tenemos que ir ajustando acá en nuestro lenguaje, en nuestra forma de gestionar nuestras emociones, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con las otras personas, para que ese futuro que queremos, ese futuro deseado, poco a poco lo podamos ir alcanzando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la máquina del tiempo? Aparte de las tres opciones que hemos mencionado, una que tenemos hoy, que tenemos la posibilidad de conocer
y la posibilidad de programar de una forma Vamos a esperar un segundo, muchachos. Parece que el profesor tiene problemas con la conexión. Y vamos a seguir. Vale.